Bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer ponente. Él es nuestro invitado de honor. Hablo de Mauro Ríos, quien es analista de sistema, analista de marketing, es experto profesional en gestión documental y analista de datos. Además, posee estudios sobre ciencias de la educación. Hoy conduce la Dirección Sectorial de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Codesign ANET y fue nombrado en el año 2021 como embajador del CITED por su destacada trayectoria tanto profesional como personal por el Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas de Perú. Él nos acompaña desde Uruguay con el tema metaverso. Mientaverso, un mundo distóxico lejano. Perdón que mi voz se me va un poco, ¿ok? Bienvenidos, apreciado Mauro. Gracias por su valioso apoyo en nuestro octavo CITAD. Es un gran honor tenerlo en nuestro evento. Bienvenido. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Como una vez más nos volvemos a reencontrar, agradezco que varias veces nos hemos cursado esta invitación y es un placer para mí una vez más acompañarlos en este esfuerzo y en este congreso que año a año mejora. Y un saludo a mis colegas y a todos los que están conectados a los canales y a los distintos medios por los cuales se retransmite. Y bueno, este tema lo vamos a poner sobre la mesa, que está muy en boga, para analizarlo un poquito más en profundidad. Gracias por compartir sus valiosos conocimientos el día de hoy. Bueno, Mauro, le comparto la pantalla gigante para que inicie su valiosa disertación. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muy bien. Vamos a analizar un poco este tema que, como decía recién, está en boga, sobre la mesa en muchos ámbitos. Por supuesto, el educativo es uno de ellos, también el empresarial y, por supuesto, a nivel de las grandes corporaciones y multinacionales de tecnología, se ha puesto de vuelta en el tapete, como se suele decir. Y en este caso el título tiene una picardía y vamos a ir profundizando el porqué de ese título tan particular. Adelante con la diapositiva. Aquí tienen mis vías de comunicación, mis redes sociales. Por supuesto, al final les daré mis vías de contacto también para cualquier consulta o comentario. Adelante. A efectos simplemente técnicos de la presentación que estaremos viendo, un poco la metodología de la cual se elabora esto, que surge de un paper escrito hace muy poquito tiempo, en el cual analizo el tema, y de ahí extraemos entonces esta presentación. Adelante, doctor. Bien, partamos. Lo primero que hay que puntualizar es que el metaverso hoy no existe aún. Si bien estamos escuchando muchísimo hablar del metaverso, si bien estamos escuchando hablar muchísimo de que empresas, instituciones públicas, privadas, académicas y demás se han sumergido en el metaverso o están creando espacio en el metaverso, eso es más marketing que otra cosa y vamos a analizar el por qué eso sucede así. La realidad es que no nos dejemos engañar, el metaverso hoy no existe aún y estamos, creo yo, que coincidiendo con algunos especialistas, a unos 5 o unos 10 años de distancia todavía. Adelante. Como punto de partida conceptual, si queremos, podemos arrancar en una novela de William Gibson de 1984 que se llama Neuromante. Si bien ahí no se menciona el concepto, sí está ambientado en un espacio que podríamos decir que es el primigenio de lo que es la concepción actual de metaverso. Más reciente, y es lo que más suena en los ámbitos de discusiones, en los ámbitos de exposiciones y conferencias y demás, es la novela de Neil Stephenson, que se llama Nose Crash, que es de 1992. Ahí sí se habla de un metaverso. Y es muy particular esta novela, y es muy particular lo que dice el autor respecto a esta novela.
En varias entrevistas, Stephenson ha aclarado que él no pretendió ni ser futurista ni predecir hacia dónde se encaminaba Internet. Y es muy, hasta incluso jocoso escucharlo hablar diciendo que él lo único que pretendía es a una historia que le pareció muy interesante, la que estaba contando a través de la novela, no vamos a spoilear la novela para aquellos que no la leyeron, le pareció muy interesante y buscaba un ambiente o un entorno en el cual desarrollar esta novela y no tuvo mejor idea que inventar lo que él llamó el metaverso. Él denominó como metaverso a este espacio, a esta distopía que crea la novela ambientada a una historia que le pareció muy interesante y obviamente la novela es muy exitosa, pero no le demos mayor brillo o vuelo a lo que este autor pretendía hacer con su novela porque él mismo desmiente que él en ningún momento quería transformarse, ni mucho menos en un Isaac Asimov, prediciendo o haciendo futurología. Simplemente buscó un espacio donde desarrollar una historia que le pareció muy interesante. Pero bueno, la realidad es que dio en el clavo, dio en la tecla, despertó muchas cosas, disparó muchas cosas esta novela, que ahora, en estos años tan recientes, se ha retomado el concepto que él había plasmado en esta novela, en este mundo distópico, y bueno, todos sabemos en dónde ha terminado todo esto. Siguiente. Podemos decir que vivimos la segunda ola sobre el tema metaverso. Obviamente motivado principalmente por Meta, por Facebook, a través de Mark Zuckerberg, que fue el gran promotor en esta segunda ola. La primera ola la vivimos por allá por fines de los 90, los 2000, cuando surgen los espacios virtuales, los ambientes virtuales y los mundos virtuales, como por ejemplo Second Life y tantas otras que conocimos y algunas que sobreviven de aquel momento. El propio Zuckerberg dice que va a embarcar a Meta en los próximos 10 años para desarrollar el metaverso. Quiere decir que el punto de partida genera esta ola o este impulso a través de Meta, y obviamente aquí caben algunos análisis que hacen algunos especialistas, porque tiene muchas miradas el por qué Meta se sumerge o trae a colación este tema nuevamente después del fracaso que había sido en los años 90. No nos olvidemos que a fines de los 90, cuando el tema se pone por primera vez en la mesa digital y sobre Internet, lo que se prometía terminó siendo simplemente mundos virtuales que prácticamente lo único que consiguieron fue generar nuevos ambientes para procrastinar el tiempo. Eso quiere decir que aquellos que siguen este tema desde aquel momento podrán recordar cómo se hablaba de que las empresas iban a montar en esos mundos virtuales, bancos, instituciones, academias. De hecho, lo hicieron y aquello fue una gran burbuja que terminó siendo un fracaso con total éxito, dirían algunos especialistas. Eso quiere decir que los mundos virtuales se convirtieron en un lugar en donde simplemente paso el rato, no tienen objetivos claros, se han utilizado de manera educativa y se le ha sacado muy buen provecho a algunos ambientes virtuales, como puede ser, por supuesto, Second Life, que es el más mencionado, pero otros también. Pero de la promesa que había en aquel momento, terminamos simplemente en mundos virtuales donde a través de un avatar recorro infinitos espacios y si no genero una actividad para sumergirme al metaverso y llevarla adelante, el metaverso por sí, y estoy hablando de este falso metaverso, lo que nos prometieron que iba a ser, nunca fue. Y aquellas instituciones públicas, privadas, empresas, bancos y demás que se sumergieron en estos mundos virtuales terminaron retirándose porque no resultó como se había esperado. Y ahora estamos en la segunda ola. Creemos algunos especialistas que esta vez, si las cosas se toman más en serio y se desarrollan las cosas que aún faltan por desarrollar, podemos llegar en unos 5 o 10 años a tener un metaverso que realmente sea de uso provechoso y que cumpla, no todas, pero sí parte de aquellas promesas que se hicieron sobre fines de los 90. El gran promotor de esto es Mark Zuckerberg y como decía recién, tiene varias lecturas. Desde un punto de vista de negocio, se habla de que Meta se sumerge en el metaverso, se va a sumergir en el metaverso como un escape a un montón de problemas que tiene como empresa, como institución y como marca. Y otro es un intento de tratar de mantener la tendencia creciente de usuarios, la cual se ha revertido. Y, por ejemplo, de Facebook están escapando en oleadas los jóvenes, en donde en algunos relevamientos que se han hecho, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, concluyen que los aburre. Eso quiere decir que no tienen mayores argumentaciones
la juventud para decir que Facebook ya terminó siendo un espacio de aburrimiento y se retiran de esta red social en oleadas. Obviamente están cayendo olas más jóvenes, de adolescentes más jóvenes a Facebook, pero si Facebook no cambia, seguramente terminen teniendo el mismo problema que tienen los jóvenes que ya tienen unos cuantos años dentro de la red social y van a terminar en este aburrimiento. Por supuesto, también está la lectura de que esto es un escape, como lo fue el cambio de nombre. No nos olvidemos que Facebook sigue estando en problemas judiciales respecto a la violación de privacidad de su masa de usuarios, como lo ha hecho toda su existencia prácticamente, y el cambio de nombre y el cambio de compañía pareciera ser también una jugada como para distraer la atención y posicionar de vuelta a Facebook como el motor de las redes sociales, que de hecho a nivel de número de usuarios lo es indiscutible la incidencia que tiene Facebook en nuestras vidas, es indiscutible la masa de usuarios que tiene, no hay ninguna otra red social que se le acerque. Eso sí, está el tema de la calidad y la valía de los usuarios y de los perfiles, en realidad, no de los usuarios, de las personas, sino de los perfiles de Facebook dentro del mundo virtual. Facebook está a mitad de tabla en lo que es cotización de perfiles. Los perfiles de Facebook valen mucho menos que los perfiles de LinkedIn y valen mucho menos que los perfiles de Twitter, por ejemplo. Entonces, todas estas lecturas son válidas, podrán tener parte o mucho de razón unas y otras. Lo cierto es que es un compendio de razones por lo cual ahora Meta, Facebook se sumerge en lo que es la tendencia del metaverso y dispara toda esta ola hacia adelante. Siguiente. Bien, ¿qué pasa con la privacidad? Esta es otra de las lecturas que se hace respecto al metaverso y obviamente a través de la lectura que se hace de la jugada que hace Facebook en cuanto a impulsar esto. Cuando hablamos de metaverso, y podemos ir un paso más atrás, cuando hablamos de los mundos virtuales, cuando nosotros nos sumergimos en ellos y navegamos a través de nuestros avatares, ya sean personales o ya sean cualquier otro tipo de simbología de estos avatares, estamos generando una infinidad de nuevos puntos de datos o data points que la red social conoce de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien las redes sociales ya de por sí conocen mucho de nosotros, realmente es abrumadora la cantidad de conclusiones que pueden sacar una red social. Lo he hablado en algunos otros CIPTAC en otros años, en cuanto a la pequeña cantidad de data point nuestro que precisa una red social para predecir nuestro comportamiento, tanto como posible cliente para la compra o adquisición de servicios o productos tangibles o intangibles, como también nuestro comportamiento personal en cuanto al perfil de persona, a la construcción de nuestras preferencias y demás. Al generar mundos virtuales, nosotros mismos vamos a exponer muchísimos más data points para las empresas que están detrás de estos mundos virtuales y, por supuesto, de las que estarán detrás del futuro metaverso. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un tema a discutir que es la privacidad. Y las empresas que están siendo las motoras de el futuro metaverso, como obviamente lo es Facebook, no tienen buenos antecedentes y eso genera también ciertas dudas respecto a qué va a pasar con la privacidad de los usuarios del metaverso en el momento que podamos implementarlo efectivamente. Esto ya está sucediendo con los mundos virtuales actuales. Es una seria preocupación. Los antecedentes y la historia no nos acompaña en cuanto a confiar en ello. Y entonces tanto Google, por ejemplo, tanto Microsoft, tanto como Facebook han tenido problemas de privacidad, han tenido problemas también de hackeos y también de exponer información privada de los usuarios, por lo cual al generar una multiplicidad de nuevos data points en estos mundos virtuales y en el metaverso por venir, es un tema que debemos analizar con mucho cuidado. Y aquí la tecnología debe acompañar al desarrollo del metaverso futuro. Adelante. Para ir introduciéndonos más en el concepto de lo que es el metaverso o lo que va a ser el metaverso, tenemos que entender que el metaverso es una experiencia inmersiva total. Ahora vamos a ver cómo eso cuaja conceptualmente. Y es un mundo que, más allá de un mundo virtual en donde yo puedo claramente diferenciar el estado dentro y fuera del mundo virtual,
esta experiencia tiene que acompañar mis sentidos por completo. Eso quiere decir que no solamente tengo que entender que estoy accediendo a un mundo virtualizado, sino que también tengo que generar incluso esa percepción y esa confusión de, a nivel de un usuario común, por supuesto, de tener esa percepción de que estoy en un mundo en el cual yo pertenezco a él física y digitalmente. Y de eso todavía estamos un poco lejos. Y ahora vamos a profundizar el por qué. Pero es importante entender esto, el metaverso no es un mundo virtual simplemente, es una experiencia mucho más completa que debemos todavía resolver unas cuantas cuestiones. Siguiente. Como decía, el metaverso va a ser una experiencia virtual inmersiva total. Esto abarca desde los sonidos diegéticos hasta abarcar todos nuestros sentidos. El principal factor de un metaverso es la percepción, la sensación convincente de que estamos allí, y eso va más allá de ponernos unas gafas de realidad virtual o de realidad aumentada. Eso quiere decir que, como podrán ustedes imaginar, estamos aún a varios pasos tecnológicos de distancia de lograr esto. Se han hecho muchos avances, hay mucha tecnología dispersa, hay muchos prototipos dispersos, pero conjugar todo eso en un espacio virtual único y simultáneo, todavía nos está faltando algunas cosas por desarrollar. Siguiente. ¿Cuáles son los principios del metaverso? El primero es la unicidad. Y aquí es donde empezamos a derribar el blues de marketing que vivimos respecto al tema. No existen metaversos, no hay pluralidad en el metaverso. El metaverso es uno solo. Y uno solo en donde cualquier empresa, institución pública, privada, la academia, una universidad, un gobierno, desarrolla espacios para conectarse al metaverso y generar nuevos ambientes dentro de un metaverso que es único. Es igual que Internet, es una única Internet y yo genero espacios, ambientes, sitios web, contenido, almacenamiento en la nube, pero siempre estoy hablando de un único entorno de desarrollo de esto. El metaverso, por tanto, es una unicidad, es un único metaverso. Imagínense ustedes que para yo desarrollar espacios o ambientes en este metaverso, debemos resolver cuestiones, por ejemplo, los estándares tecnológicos y, por supuesto, un montón de otras convenciones tecnológicas para poder generar espacios que puedan conectarse a este metaverso y pasar a formar parte de él mismo. Lo otro es la interactividad como segundo principio. Permitirá interactuar con objetos desde un punto de vista multisensorial. Y aquí es donde estamos todavía a unos pasitos de distancia en tecnología. Eso quiere decir que no solamente voy a trabajar o interactuar como hacemos hoy con una gafa o con guantes que acompañan las gafas de realidad virtual o realidad aumentada, sino que realmente voy a percibir el tomar un objeto, voy a percibir el abrir una puerta, debo percibir olores, debo percibir sensaciones en este metaverso. Eso quiere decir que la tecnología va a acompañar esta experiencia inmersiva en este mundo virtualizado. Siguiente. Los otros dos principios son la corporeidad. Nos presentamos como un avatar o un alter ego real proyectado a través de algún tipo de realidad aumentada o realidad virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente no vamos a hacer una animación de nosotros mismos, sino que perfectamente podríamos ser nosotros mismos en imagen proyectados a este metaverso o este mundo virtual. Nosotros como personas, nuestra propia imagen, lo que usualmente se denomina como un alter ego, podemos presentarnos y conectarnos a este metaverso. Si quieren llevarlo a una imagen que refleje más lo que significa esto, por ejemplo, podemos ver películas, por ejemplo, como Matrix, en donde ahí los alter ego de los personajes participan como sí mismos en este mundo virtualizado. Ya no es una animación, ya no es un dibujo animado, ya no es una representación gráfica de la persona, sino que esa representación gráfica es realista al extremo de ser nosotros mismos presentados en este mundo virtual. Y lo otro es la persistencia. Eso quiere decir que el metaverso no se enciende cuando yo accedo, ni los espacios virtuales aparecen cuando yo accedo a ellos. ¿Qué queremos decir con esto? Es que cuando yo accedo hoy a un mundo virtual, muchas veces
el entorno gráfico se construye en tiempo real a medida que yo voy transitando por este mundo virtual. Esto simplemente tiene que ver con aspectos tecnológicos que van desde la economía de ancho de banda, la economía de procesamiento de gráficos, hasta un montón de otras explicaciones más técnicas que conceptuales desde el punto de vista de la vivencia. En el caso del metaverso, el metaverso va a existir, estemos ahí o no estemos ahí. Los espacios van a existir, estemos o no estemos ahí, y no importa la cantidad de usuarios que estén en un ambiente o estén en otro, todos van a estar activos en ese momento. ¿Por qué esto va a ser necesario? Esto va a ser necesario porque el avance tecnológico que se necesita para el metaverso implica que la representación gráfica de las cosas y de los objetos va a requerir tanto procesamiento de información y tanta capacidad gráfica que sería muy inviable o impráctico disponer de estos objetos o representarlos ante el usuario cuando se presenta, sino que va a ser mucho más técnicamente, digamos, propicio tenerlos en una asistencia permanente, virtualizada y generada, que generarlos en el momento que la persona va transitando un ambiente o un espacio virtual dentro del metaverso. Adelante. Volvemos a hacer hincapié en esto. Los mundos virtuales no son el metaverso. Hoy, lamentablemente, diría yo, desde el punto de vista de negocio, muchos ángeles o muchos inversores están poniendo dinero y les están prometiendo crearles metaverso. Lo que les están terminando haciendo es simplemente mundos virtuales muy divertidos, con mayor o menor calidad de gráficos, pero estos pobres inversores están poniendo dinero en algo que no es un metaverso, y el concepto de metaversos en plural es lo que más pernicioso está haciendo al avance real del metaverso que tenemos que desarrollar. Vuelta entonces a lo conceptual, los mundos virtuales actuales no son el metaverso y no son metaversos en plural. Esto es un error y es más fruto de un blues de marketing y detrás de obviamente, negocios muy legítimos detrás, que por supuesto todos queremos desde el punto de vista empresarial facturar y generar clientes, que desde el punto de vista real de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que emprender para desarrollar el metaverso cuando lo logremos. Adelante. Aquí tenemos dos imágenes muy sencillas y una manera de simplificar lo que estaba diciendo recién. Lo que seguramente termine siendo es más próximo a lo que vemos ahí en la imagen más grande que tenemos a la izquierda de ustedes, y lo que hoy nos están ofreciendo o vendiendo es lo que tenemos a la derecha, es decir, lo que hay de diferencia entre un mundo virtual y lo que hay de diferencia en lo que queremos o creemos o apostamos a lo que debería ser el metaverso según lo estamos entendiendo en el día de hoy. Adelante. ¿Cuáles son los deberes que tenemos pendiente? Bueno, luego de todo lo que he dicho, por supuesto, nos falta desarrollar estándares tecnológicos. Hay que generar convenciones tecnológicas. Tenemos que ponernos de acuerdo, más allá de que hay cierto consenso en cuanto al metaverso va a funcionar sobre los protocolos de Internet. Debe desarrollarse hardware incluso, debe desarrollarse software específico y reunir a varias ciencias como las ciencias sociales, la física, la química, matemática, ciencia de datos y otro tanto de especialidades. Eso quiere decir que tenemos que hacer un trabajo conjunto porque el metaverso no es algo tecnológico, no es algo simplemente educativo o recreativo, sino que es un compendio o una conjunción de muchísimas cosas, porque vamos a estar replicando en el mundo virtual la experiencia inmersiva y sensorial del mundo real. Eso quiere decir que todo, prácticamente todo lo que implica el que nosotros estemos hoy conviviendo en nuestro mundo real, va a tener que suceder en el mundo virtual del metaverso. Y por consiguiente, para aproximarnos lo más posible, debemos conjugar todas estas cosas en esa virtualización. Adelante. No será una web 3.0, no será una web 4.0 u otras web y otros conceptos web que podamos estar manejando. No es una versión de Internet, esto también es importante decirlo, el metaverso no es la evolución de Internet, Internet va a seguir existiendo, sino que es un entorno virtual implementado bajo los protocolos de Internet, y ahí creo yo que hay mayor consenso, es decir, no se está discutiendo que el metaverso funcione como algo paralelo a Internet, sino que va a funcionar sobre los protocolos de Internet. Adelante.
No todas las redes sociales van a migrar al metaverso. Y aquí volvemos a lo que decía hace un momento. Internet va a seguir existiendo tal cual hoy y muchas redes sociales van a seguir existiendo tal cual hoy. No todas las redes sociales están pensando en migrar a un espacio virtual para integrarse al metaverso. No todo el mundo desea o se va a integrar al metaverso. No todas las personas están de acuerdo con esto. Así como no todas las personas en el mundo tienen un perfil en una red social y no todas las personas en el mundo tienen un perfil en un ambiente virtual, como puede ser Second Life o alguna otra, no todos van a pasar al metaverso porque sí. No a todas las van a convencer y de hecho no para todos va a ser beneficioso pasarse a un entorno del metaverso. Y acá hablamos de personas, instituciones, públicas, privadas, academia, empresas, gobiernos. Eso quiere decir que la lectura de lo conveniente de estar o no en el metaverso, desarrollar o no ambiente en el metaverso, es muy dispar y amerita muchas lecturas y las conclusiones van a ser muy diferentes para unos y para otros. Quiero estar, no quiero estar, me conviene, no me conviene. Es un buen perfil de negocio para adaptarnos, no es un perfil de negocio que me sirva a mí. Un banco dirá, me conviene tener una sucursal en el metaverso, otro banco dirá, no me viene mal o no estar en un metaverso. Y otras instituciones o personas preferirán estando en los entornos virtuales que hoy ya conocemos, seguir utilizando los perfiles, las redes sociales de forma clásicas, por decirlo de alguna manera. Eso quiere decir que el metaverso no es que va a ser un cambio global completo, sino que va a ser una opción más dentro de lo que es los entornos virtuales. Adelante. Aquí tenemos, doctora, si quiere un pequeño video, si lo quiere reproducir, que nos muestra lo que hoy estamos proyectando como posible metaverso. Si bien aquí estamos haciendo un poco de futurología, más que menos los especialistas están imaginando el futuro metaverso bastante aproximado a esto que estamos viendo en este muy breve video. Como verán ustedes ahí, están conjugados el mundo real, el mundo de la realidad aumentada y el mundo de la realidad virtual. Estas tres cosas son la base del futuro metaverso. Como verán ustedes ahí, las personas no están representadas por avatares, son ellas mismas en una representación gráfica, y todo esto requiere evidentemente desarrollo de software, desarrollo de hardware y desarrollo de protocolos y estándares. Esto es lo que posiblemente termine siendo el metaverso, o por lo menos una aproximación a este pequeño video que vimos en este momento. Adelante. Entonces, resumiendo los deberes, sin definición, aún no está claro si se tratará de un mundo 100% virtualidad ficticio o la virtualización del mundo real en un entorno de realidad aumentada o una mixtura. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no está claro, y en el video lo podemos apreciar, si va a ser una conjunción de todas estas cosas, es decir, vamos a entrar a una virtualización del mundo real con imágenes reales, en donde se van a superponer ambientes virtuales, objetos virtuales, nuestros alter egos en forma de avatares o no, y si vamos a poder trabajar en esta mixtura, o bien podrá ser derivado de alguna otra desarrollo de tecnología que aún no conocemos o está en fase de prueba. Eso quiere decir que si bien tenemos una idea bastante aproximada de lo que el metaverso debería ser, todavía tenemos algunas cosas por tomar definiciones y, por supuesto, en función a esas definiciones, qué es lo que nos estaría quedando por desarrollar a nivel de tecnología. Adelante. Y por aquí entonces, para cumplir con el tiempo, vamos cerrando. Por supuesto, quedan muchísimas aristas de este tema. Yo siempre digo, esto ya no es un cubo, es un dodecaedro, porque tiene muchas visiones y muchos encares de distintos puntos de vista, y aquí está incluido incluso desde aspectos sociales, la convivencia, las nuevas convenciones de sociedad, y por supuesto los aspectos tecnológicos, pero en el metaverso va a tener que convivir un montón de especialidades y de ciencias para hacer frente a este nuevo espacio en el cual estamos embarcados a desarrollar. Mi vía de contacto por correo electrónico, quedo a las órdenes y por supuesto abierto a preguntas. Muchísimas gracias.
Gracias, Mauro. Excelente disertación, como siempre. Felicitaciones. Bueno, el chat está muy dinámico, Mauro. Las Imagino, personas, imagino. por supuesto, impresionadas con el tema, con muchas inquietudes sobre el tema, en la educación, en qué nivel está la estructura del metaverso. Bueno, infinidades de preguntas, Mauro. Pero por cuestiones de tiempo vamos a escoger las más pertinentes y Mauro con seguridad pasará al chat luego de terminar su disertación para Por poder supuesto. aportar sus respuestas correctamente a las personas y participantes en el chat. Mauro, vamos con la primera interrogante. Mauro, la primera interrogante la realiza Lilian Suyapa Moreno. Mauro, ¿cómo visualizar el asunto del metaverso aplicado en la educación? Bien, con todo lo que nos falta por desarrollar, podemos decir que en la educación creo que el metaverso va a tener un impacto muy interesante en la virtualización de los entornos de aprendizaje. Eso quiere decir que, si bien hoy en muchos lados y muchos espacios académicos a todo nivel están haciendo uso de las herramientas de virtualización y por supuesto los espacios virtuales, la realidad virtual, la realidad aumentada, he visto cosas fantásticas en este sentido. El metaverso nos va a dar una completitud en donde todos estos instrumentos van a poder conjugarse en un espacio único. Y eso quiere decir que vamos a poder trasladar con mayor facilidad y con mayor aproximación a lo que es la convivencia en un aula, al metaverso, a nuestro grupo de clase, por ejemplo, y a nuestros estudiantes y a nuestros docentes. Esto implica que esa distancia que tenemos de la presencialidad y la virtualidad a través de los instrumentos que hoy están desarrollados, que cada vez son mejores, en el metaverso vamos a estar mucho más próximo y vamos a estar mucho más, va a ser mucho más pequeña la brecha de sentido y de sensorial en cuanto a lo presencial y en cuanto a lo virtual. Creo que el metaverso va a dar una herramienta muy interesante desde el punto de vista educativo en este sentido. Muchísimas gracias, Mauro. La segunda interrogante la realiza la doctora Páez. Bueno, antes de iniciar con la interrogante, quiero agradecer al personal de la UJAD, a la Universidad José Antonio Páez de Venezuela, gracias a la rectora, gracias al personal académico, administrativo y estudiantes conectados el día de hoy. Mauro, nuestra querida rectora nos hace la siguiente interrogante. ¿Cuál es el futuro del uso educativo del metaverso en Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica tiene una más interesante del uso de las tecnologías en apoyo a los aprendizajes y en apoyo a los entornos virtuales de aprendizaje, los famosos EVA y otros más. El problema que tiene Latinoamérica, que no es obviamente solamente de la región, también lo tiene de repente en Medio Oriente, también lo tiene África, es la disparidad. Eso quiere decir que en Latinoamérica tenemos un problema de nivelación. Cuando hablamos de Latinoamérica estamos hablando de una gran bolsa y es un error considerarla así, no solamente en los aspectos virtuales, también lo podemos hablar desde el punto de vista hasta económico, desde el punto de vista comercial. La disparidad entre, como suelo decir yo un poco en broma, la cabeza y la cola de la serpiente es muy grande. Eso quiere decir que hay países que están muy avanzados en el uso de herramientas virtuales de aprendizaje y hay países que están muy atrasados en este sentido. Y esto también está acompañado con el distinto nivel de desarrollo tecnológico que tienen estos países. Hay países que están mucho más digitalizados, hay países que están muy lejos de la digitalización, y hay situaciones particulares, como por ejemplo países como puede ser Brasil, en donde tenemos una franja urbanística muy embebida en el aspecto tecnológico, y obviamente esto está acompañado desde el punto de vista de desarrollo comercial y demás, y tenemos obviamente regiones totalmente olvidadas en donde no hay acceso a Internet. Tenemos países geográficamente muy complejos, como puede ser Chile, en donde la geografía misma del país dificulta el acceso a Internet por el tendido de infraestructura, y países como en mi caso, por ejemplo, Uruguay, en donde, como se suele decir, lo más alto que tenemos en cuanto a geografía en Uruguay es un uruguayo acostado y es su nariz,
porque somos un país absolutamente plano, en donde tender una fibra óptica de punta a punta es muy sencillo, entre comillas, por supuesto. Entonces, el desarrollo del metaverso para el uso educativo va a estar condicionado a qué tanto los países tengan y los instrumentos y las facilidades para montar estos espacios y acompañar el desarrollo educativo dentro de los entornos virtualizados. Como decía en la primera pregunta, creo que va a ser un avance fundamental en materia de educación virtual, el metaverso, pero obviamente va a estar condicionado a las capacidades de infraestructura y tecnológica que tengan los países. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a realizar una última pregunta, Mauro. La realiza nuestro querido y apreciado doctor Douglas Barraes, desde Venezuela. Mauro, ¿a qué consideramos una buena arquitectura en el metaverso? Bueno, se lo voy a preguntar luego en el chat de repente al doctor, porque arquitectura, no sé si está refiriendo a la arquitectura tecnológica o a la arquitectura constructiva del metaverso, ¿no? Vamos a tratar de abarcar las dos visiones. Desde el punto de vista constructivo dentro de los espacios virtuales, hay muy poca discusión respecto a cómo debería ser el metaverso. Eso quiere decir que, si bien va a ser un mundo distópico, va a ser un reflejo de la realidad. Eso quiere decir que no vamos a encontrar un mundo de fantasía, no vamos a encontrar diseños arquitectónicos fantasiosos, más allá de las posibilidades tecnológicas que puedan darle ese toque evolutivo a la arquitectura de un ambiente real. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que va a ser una representación nuestra a través de un alter ego o un avatar que nos represente en persona y en dimensiones correctas, nuestro mundo debe estar adaptado a nuestra representación dentro de ese mundo. ¿Eso qué quiere decir? Nuestra arquitectura constructiva refleja lo que somos como seres humanos. Sería muy loco pensar en que las puertas sean triangulares o que las puertas sean redondas. ¿Por qué? Porque hay un tema mecánico de practicidad y de movilidad y de uso. Desde el punto de vista de los edificios sucede lo mismo, desde el punto de vista de las calles o las vías de desplazamiento va a suceder y obviamente desde el punto de vista de transporte. Más allá de lo que pueda ser lúdico en cuanto a diseños futuristas, va a tener que ser funcional a nuestra representación gráfica en ese metaverso. Desde el punto de vista de infraestructura, la arquitectura va a ser algo a discutir desde el punto de vista de la arquitectura tecnológica. Se habla que seguramente sea una suerte de CDN, que es una distribución a nivel mundial de los contenidos y obviamente de la capacidad de mantener los mundos virtuales activos. Eso quiere decir que seguramente el metaverso, seguramente no, va a ser así, el metaverso no va a tener un núcleo central tecnológicamente hablando, sino va a ser un mundo distribuido, más cuando, teniendo en cuenta, como decíamos en la presentación, cualquiera, entre comillas, va a poder desarrollar un ambiente virtual del metaverso para conectarlo a él y ir construyendo e ir ampliando ese metaverso. Es como si yo tuviera la intención de generar un nuevo edificio, pero también puedo generar una nueva ciudad, puedo generar un nuevo barrio, un nuevo distrito, una nueva casa de gobierno, una nueva universidad, lo que sea, y voy conectándolo al metaverso y obviamente voy creciendo en ese metaverso. Por supuesto, dentro de los espacios o los ambientes virtuales está el aspecto constructivo propio de ese ambiente. Es decir, yo de repente soy un constructor de espacios verdes y lo pongo en el metaverso, y dentro de ese espacio verde puede ser un parque, puede ser una plaza, puede ser una playa, puede ser lo que ustedes imaginen, y ahí otros van a construir elementos dentro de ese espacio virtual o dentro de ese ambiente virtual. Yo de repente puedo construir un edificio, pero obviamente la instalación de las oficinas que van a estar dentro de ese edificio que yo construí en el metaverso, yo compartí, va a ser, digamos, motivo de otros actores en el metaverso. Lo mismo si quiero construir grandes espacios, como decía, puede ser un barrio, puede ser un distrito, hasta puede ser un propio país conectado completamente al metaverso. Gracias, Mauro. Excelente los aportes que has realizado el día de hoy. No me queda más que agradecerle, como siempre, su valiosa participación, su valioso apoyo en nuestros eventos. Mauro tiene varias disertaciones en nuestro canal y gustan seguirlo a través de las redes sociales o conocer un poco más de estos temas que comparte Mauro, están disponibles en nuestro canal. Mauro, de todo corazón, muchísimas gracias. Le compartimos la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a toda la audiencia. Sé que estamos compartiendo esto por muchísimos países. Siempre el agradecido de poder tener estos espacios para compartir conocimiento. Soy un amante de la educación y un amante de compartir el conocimiento. El conocimiento no nos da poder, nos da y nos dota de la obligación de compartirlo y el placer de compartir conocimiento y disertaciones y obviamente discrepar o coincidir es lo que a uno lo hace mejor persona. Así que muchísimas gracias a todos y estoy abierto por mi vía de comunicación a las consultas o a los comentarios que quieran realizar. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, lo invitamos a pasar al chat de YouTube. Muchísimas gracias.